Se escucha bien, Magíster. Sí, se escucha. Ok, gracias. Bueno, vamos a dar inicio a esta clase. Vamos a ver algunos aspectos de la primera unidad que todavía nos falta abordar. Entonces, pues bueno, vamos a simplemente mencionar de pronto lo más importante, los detalles y bueno, todo lo que deben de saber está también en el texto, ¿no? Así que para ir aclarando ideas, de pronto a veces es necesario, ¿no? La explicación siempre nos ayuda a clarificar las ideas que podemos leer. Entonces, bueno, nuestro módulo Neuropsicología Infantil. El día de hoy vamos a hablar como tal sobre el proceso de neurodesarrollo, es decir, los, todo lo que sucede, ¿no? A nivel neurobiológico, cómo se estructura el sistema nervioso central, que finalmente es nuestro objeto de estudio, ¿no? Es aquello a lo que nos estamos abocando y pues cuando se desarrolla en etapas tempranas de la vida, estamos hablando, ¿no? De la etapa prenatal, postnatal, la infancia, y por lo tanto, así no nos vayamos a dedicar al área de neuropsicología infantil. Es importante saber cómo surge y cómo se desarrolla este sistema nervioso que creo que a todos los que estamos aquí nos resulta muy apasionante. Entonces, vamos a hablar sobre las bases, ¿no? Sobre los conceptos claves que debemos conocer. Me gusta mucho este concepto y lo empleo pues con bastante frecuencia. Hay un libro de psicología básica, de introducción a la psicología, que ha salido en 2011, ya está un poquito viejito, pero tiene una nueva perspectiva, ¿no? O sea, ya desde esas épocas, desde hace 10 años, un poquito más, ya se planteaba esto, ¿no? Que todo lo que es psicológico, entre comillas, ¿no? Mental, es al mismo tiempo biológico, ¿no? Y la clase pasada yo les mencionaba, les decía, por ejemplo, que no puede existir un proceso mental si no existe un proceso cerebral que lo respalde, ¿no? Subyacente. Así que en este caso, Meyers nos dice lo mismo, ¿no? O sea, todo lo que es psicológico es al mismo tiempo biológico. Y bueno, este autor dice, uno siente, piensa y actúa con el cuerpo. No podríamos reír, llorar o amar sin él. En el cuerpo se manifiestan los genes, la bioquímica, la apariencia y bueno, finalmente él dice, sin un cuerpo no existiríamos. Así que los procesos mentales o psicológicos son indivisibles y es momento de comenzar a asimilar esta idea. Parece fácil, ¿no? Hasta el momento en el que te topas con trastornos orgánicos y funcionales, ¿no? Entonces, ahí te das cuenta que, por supuesto, la visión sigue siendo tipo época de René Descartes, donde hay una mente que existe ajena a un cuerpo, ¿no? Entonces, para comprender no solo el neurodesarrollo, sino para hacer neuropsicología con, vamos a decir, una claridad que nos puede aportar la neurociencia, es importante comenzar a trabajar y asimilar estos conceptos, ¿no? O sea, no pasa nada, entre comillas, psicológico si es que no está pasando algo también a nivel biológico. Bueno, aspectos o conceptos que debemos considerar es que el desarrollo del sistema nervioso en general y del sistema nervioso central en particular, ¿no? Que es el que nos abocamos a estudiar, pues va a estar conformado por una serie de lo siguiente, ¿no? Es decir, de procesos sumamente complejos que nos llevan a un proceso de maduración cerebral, ¿no? Es decir, ninguno de nosotros tiene en este momento el mismo cerebro que tenía hace 20, 25, 30 años, ¿no? Este cerebro ha crecido, ha madurado y por supuesto tenemos las capacidades actualmente de un adulto, ¿no? Y por supuesto la maduración cerebral va a traer consigo, ¿no? La posibilidad de manifestarse, ¿no? Conductas más elaboradas con el paso del tiempo.
Entonces creo que eso es lo maravilloso de estudiar la infancia, porque cuando nosotros vemos las conductas en un niño, cuando nosotros hacemos este seguimiento, claro, este seguimiento de la evolución conductual, comportamental, cognitiva, afectiva en un niño, lo que estamos observando no es otra cosa más que la maduración cerebral, ¿no? Entonces es por eso creo tan fascinante estudiar esta área, ¿no? Un niño de 4 años no logra tal vez hacer cierta actividad, pero uno de 5 sí lo logra. O este mismo niño después de un año ya puede realizar determinadas actividades. Entonces, ¿qué es lo que estamos observando? Pues un cerebro en desarrollo, un cerebro que ha madurado, un cerebro que ha atravesado por múltiples cambios, como mencionábamos, altamente complejos. Un ejemplo, pues, de lo que les estaba comentando es a nivel conductual, ¿no? Lo que nosotros hacemos como neuropsicólogos es estudiar y analizar la conducta, lo que se observa, ¿no? Entonces, por ejemplo, podríamos hacer el análisis de esta conducta de grafía, ¿no? O lo que es la grafomotricidad. En etapas iniciales del desarrollo, a los 2, 3 años, lo que vamos a observar van a ser simples garabatos, pero 2, 3 años después lo que vamos a observar ya es la aparición de este proceso, por ejemplo, de escritura, que es muy, muy complejo, ¿no? En el que no solo tienen que ver aspectos motores, sino también, por supuesto, ¿no? Cognitivos, mnésicos, ejecutivos, en fin. Así que con el paso del tiempo estamos observando, ¿no? Esta maduración. Otras habilidades, por ejemplo, cuando los niños pequeños aprenden, ¿no? Mejoran su motricidad fina, ya pueden vaciar líquidos en un recipiente y demás. Entonces, también nos da pautas, ¿no? De pronto 1 año antes, 2 años antes, este mismo niño no iba a poder lograr esa acción. Pero bueno, aquí en la fotito yo les pongo un vaso de leche derramado, ¿no? Esto a modo de reflexión. A veces les exigimos a los niños conductas que ni siquiera los adultos realizamos de forma prolija, ¿no? Imagínense, a cualquiera de nosotros como adultos, como adultas, se nos puede derramar un vaso, con mayor razón a un niño pequeño que está aprendiendo, que está perfeccionando su motricidad fina. Y esto pues con el enfoque siempre de llevar a reflexionar a los papás, de orientar, ¿no? Porque a veces cuando un niño hace caer un vaso, dependiendo del tipo de papás, ¿no? Pueden ser muy rígidos, muy estrictos con este tema, como si fuese el fin del mundo, cuando es algo que de pronto nos puede pasar a los adultos, ¿no? No frecuentemente, pero nos puede pasar, ¿no? Entonces, tenemos que considerar, sí, ¿no? La maduración y la aparición de conductas cada vez más complejas, más precisas, pero también tenemos que justamente tener estas acepciones, ¿no? De pronto sí pueden haber falencias, de pronto sí pueden haber errores, equivocaciones, y es ahí donde nosotros analizamos si estos errores, estas equivocaciones son normales, entre comillas, o nos dan datos ya de algún problema del neurodesarrollo. Entonces, básicamente, cuando hablamos de neurodesarrollo, estamos hablando del desarrollo del sistema nervioso, del desarrollo, en este caso, del encéfalo. Vamos a, pues, por supuesto, nosotros enfocarnos en las primeras etapas de la vida, hasta más o menos, pues, la adultez temprana, ¿no? Ya lo que sucede después de la adultez temprana, hacia el final de la vida, es tema de estudio de otro campo de la neuropsicología o de la neuropsicología general, ¿no? Porque es la que se aboca a trabajar con adultos. Así que tenemos bastantes conceptos pues que revisar. Bueno, en cuanto al desarrollo neurológico como tal, ¿qué es lo que tenemos que saber? Aproximadamente hasta el día 18 de la concepción, o sea, después de la concepción, comienza la estructuración o formación, ¿no? De lo que va a ser el sistema nervioso.
Entonces, algunos libros nos dicen 17, 18 días después de la concepción, otros nos dicen 14 a 18, pero bueno, estamos en ese rango de días. Entonces, no son 2, 3 meses después, no son, no sé, al final del último trimestre, en fin, el desarrollo neurológico comienza muy temprano, ¿no? En la fase prenatal. ¿Cómo inicia este desarrollo neurológico? Bueno, pues con la formación, muchos recordarán, ¿no? De una placa neural y finalmente la formación del tubo neural. Estamos resumiendo bastante, ¿no? Por supuesto, suceden algunas cosas más antes de esto. Pero no se olviden, entonces, aproximadamente entre los días 17, 18, posteriores a la concepción, entonces ya comienza, ¿no? Ya hay actividad eh, bueno, en lo que va a ser este sistema. Y este desarrollo se va a extender aproximadamente hasta los 30 años, ¿no? Aquí no hay un consenso en general, algunos dicen, digamos, 20, 25, pero lo que he podido revisar, pues creo que el límite más amplio es 30. Y algunos dicen que incluso esto puede continuar un poco más. Sin embargo, a partir de los 35 comienza un declive cognitivo, nada patológico, ¿no? Pero tiene sentido que hasta los 30 y tal vez un poquito más sí haya un pico de desarrollo y luego, bueno, empieza ya la otra fase de la vida, ¿no? Entonces, es un proceso muy, muy largo. O sea, tan solo pensar en 20, 25, digamos ya 30 años que va a llevar un proceso es, creo yo, tremendo, ¿no? Es decir, nosotros nos imaginamos procesos de a veces días, de semanas, pero pensar en algo que va a tardar como 20 o 30 años en consolidarse por completo es básicamente toda una vida, ¿no? Quienes estamos en los 30, si pensamos en 30 años, nos damos cuenta que dentro de 30 años ya vamos a ser de la tercera edad, ya vamos a ser gente de 60 años. Y bueno, es el tiempo que le va a tomar a un sistema nervioso, pues, estructurarse por completo, ¿no? Entonces, bueno, en otra clase estaremos conversando de la razón, del motivo o las hipótesis que se plantean del por qué este proceso es tan prolongado en los seres humanos, ¿no? O sea, es tal vez de las especies, ¿no? que más tiempo les toma en alcanzar este desarrollo. Y tiene una razón, ¿no? Se están haciendo aproximaciones justamente a partir de la neurociencia para comprender por qué. Y bueno, ya vamos a entender el por qué después. Tenemos que entender también que dentro de este proceso, dentro de este desarrollo neurológico, a grandes rasgos se van a dar o sea, el desarrollo se va a dar en dos dimensiones. Una va a ser el desarrollo estructural, a que nos referimos al desarrollo de la estructura. Y bueno, ¿qué es lo que, cómo sabemos que estamos hablando de la estructura? Bueno, es aquello que se puede observar en macro. Es aquello que se puede observar, por ejemplo, a través de una tomografía, de una resonancia magnética. Estamos hablando de la estructura, ¿no? Sin embargo, la otra cara de la moneda, ¿no? El neurodesarrollo no solamente hace referencia al desarrollo de esta estructura, sino también a pues, hacer referencia al desarrollo justamente de aspectos, vamos a llamarles funcionales, ¿no? Es decir, a la actividad neuroquímica, a la sinapsis, a la comunicación electroquímica. Entonces, si bien tenemos una estructura, también tenemos otra dimensión, ¿no? En la que podemos llegar a comprender cómo funciona esta estructura. Un ejemplo que a mí me gusta brindar siempre a los estudiantes es el de un edificio, ¿no? Entonces, imaginémonos que estamos construyendo un edificio y ya hemos armado toda la obra gruesa, ¿no? Tenemos los machones, están ya las losas, está todo. Esa va a ser la estructura, ¿listo?
pero no es suficiente, ¿no? Para que el momento en el que yo entre a vivir a ese edificio o a un departamento, el momento en el que apriete un interruptor y se encienda el foco o abra un grifo y corra el agua, pues ha tenido que pasar algo más que simplemente la construcción de una estructura, ¿no? O sea, ha habido todo un cableado, por así decirlo, para que haya electricidad, ha tenido que haber todo un sistema de tuberías para que podamos tener agua potable, agua en los grifos, ¿no? Entonces, en nuestro cerebro sucede algo similar. No basta con la estructura, o sea, la estructura va a estar ahí, pero esta estructura está viva y esta estructura es dinámica y esta estructura, pues, depende justamente de estos factores químicos, eléctricos, ¿no? Entonces, ese va a ser otro momento, ¿no? Importante en el desarrollo. ¿Por qué necesitamos clarificar esto? Porque particularmente cuando abordamos problemas en la infancia, muchas veces, ¿no? Se comete el error de, ay, bueno, el niño no puede hacer algo en la escuela, entonces háganle una tomografía y la tomografía es totalmente normal. Y como está normal, bueno, pues creemos que el niño, entre comillas, está inventando sus dificultades de aprendizaje, digamos, ¿no? Entonces, nosotros como neuropsicólogos tenemos que saber que no es así. El niño no se está inventando solo porque en la tomografía no se observe nada. Efectivamente, a nivel estructural, todo puede estar normal. No vamos a encontrar un tumor, que le falta, no sé, una región al cerebro. Bueno, habrá casos, ¿no? Pero estamos suponiendo que tenemos una imagen totalmente normal, ¿no? O sea, la estructura está a grandes rasgos normal, pero usualmente donde podemos encontrar las fallas es a este nivel, ¿no? A un nivel celular, a un nivel de redes, a un nivel electroquímico, neuroquímico, de neurotransmisores. Entonces, el cuento no se acaba simplemente con decir, bueno, a nivel estructural está normal y quién sabe qué le pasa a este niño o a esta niña, ¿no? Entonces, es el momento de comprender, ¿no? Estas dos caras de la moneda y bueno, creo que esa es la riqueza de la neuropsicología porque cuando hacemos el análisis de la semiología, cuando nosotros hacemos una evaluación y vemos, ¿no? Los datos que arroja la evaluación, estamos pues conociendo un poquito de cómo funciona este cerebro, ¿no? Y a partir de los resultados y de cómo trabajemos podemos realmente hacer inferencias, ¿no? De qué es lo que puede estar sucediendo. Bueno, tenemos que mencionar, hablar un poco sobre las fases del desarrollo cerebral temprano. Entonces, en este caso, el desarrollo cerebral va a iniciar en etapas prenatales, por supuesto, ya hemos mencionado que esto va a iniciar aproximadamente entre los primeros 14, 17, 18 días, ¿no? Después de la concepción. Y no es algo estático, ¿no? No es que, bueno, ahí está el tubo neural y quién sabe qué le pasa, ¿no? Es un proceso muy dinámico, es un proceso que todos los días tiene cambios, tiene avances y bueno, vamos a ver que desde esa placa neural, ¿no? Que hemos observado el tubo hasta ver un niño totalmente enterito, un recién nacido, han pasado muchas cosas. Principalmente vamos a hablar de estas 7 fases o de estos 7 momentos, ¿no? En los que el desarrollo cerebral se va dando. En primer lugar, bueno, vamos a tener una fase denominada de inducción neuronal. Enseguida les explico un poquito más. Una fase de neurulación, una tercera fase que se denomina proliferación neuronal. Vamos a tener la siguiente, que es la migración celular. Vamos a tener una fase de maduración. Vamos a tener algo también que es relevante dentro de este proceso y son los eventos regresivos. Y finalmente también vamos a hablar sobre los sistemas neuroquímicos. Entonces,
Bueno, vamos a explorar un poquito cada una de estas fases. De todas maneras, como les comentaba al principio de la clase, está un poquito más detallado en el texto que ustedes pueden consultar. Entonces, ahí estamos todos en algún momento de nuestra historia, así hemos sido, de ahí venimos, y bueno, el internet no está funcionando muy bien, mil disculpas. Ok. Entonces, miren, este proceso, este momento, ¿no? Particularmente prenatal, va a estar influenciado por diferentes factores que estaremos analizando en su momento, ¿no? Ahora vamos a describir tal cual qué es lo que sucede eh, desde que somos más pequeños, ¿no? Tenemos el tamaño de un par de células hasta cuando somos recién nacidos y luego lo que sucede más adelante. Bueno, sobre las fases del desarrollo cerebral temprano, aquí están las fases que les acabo de mencionar, ¿no? Aproximadamente el tiempo en el que se dan, ¿no? Aquí tenemos las semanas de gestación. Este RN significa recién nacido. Estos ya son meses postnatales, ¿no? Hasta aquí estamos hablando 4 meses, adolescencia, adultez. Entonces, por ejemplo, la primera fase, la inducción, la neurulación, se van a dar de forma muy temprana entre las primeras 4 semanas de gestación. Este sistema nervioso ya está activo, ya está desarrollándose. Vamos a tener la fase de proliferación neuronal y si ustedes se fijan, aproximadamente esto va a suceder entre las 4 y las 12 semanas de gestación. Estamos hablando casi de 2 meses, ¿no? De 2 a 3 meses. Vamos a decir a continuación se va a dar el proceso de migración neuronal y bueno, tiene mucho que ver, ¿no? O sea, las neuronas primero proliferan y luego tienen que organizarse, van a migrar para organizarse, van a viajar hasta sus lugares definitivos, ¿no? Y bueno, va a darse casi de forma paralela al final, por ejemplo, el proceso de mielogénesis o de aparición y proliferación de la mielina. En este caso, podemos observar que esto inicia, ¿no? Aproximadamente entre las 24 y 28 semanas de gestación y se prolonga hasta la adultez. Es quizás de los procesos, ¿no? que más se asocian a la maduración y que nos van a acompañar durante estos 20, 30 años tan largos, ¿no? Entonces, pues es muy importante esta fase de la mielogénesis. Vamos a tener otro momento que se denomina axogénesis, el momento en el que empiezan a nacer y a surgir los axones. Esto se va a dar entre las 12, 16 semanas y se va a extender hasta después del nacimiento. Vamos a tener otra fase de dendrogénesis, que es el surgimiento o el nacimiento de las dendritas, y esto igual se va a dar casi de forma paralela a la axogénesis, si ustedes pueden ver, y de igual forma tendríamos que hablar de la sinaptogénesis. Entonces empieza a haber sinapsis, empieza a haber comunicación electroquímica y esto va a suceder entre la semana de gestación 16 y se va a extender casi hasta la adolescencia. Después, bueno, de forma prenatal vamos a tener un evento regresivo que se llama apoptosis, tiene que ver con la muerte neuronal. Vamos a tener una poda sináptica y también vamos a tener lo que es la retracción axonal. Entonces, algo que tenemos que entender y tiene que estar muy claro es que este proceso no es lineal. Préstenme atención ahí. Es un proceso no lineal. O sea, no es que primero se da la fase 1, a continuación la 2, después la 3, la 4. No, eso no sucede. Tal cual podemos ver en la gráfica, estos procesos se van a dar, incluso se van a sobreponer, ¿no es cierto?
Mientras se está dando la migración neuronal, ya ha comenzado la axogénesis, la dendrogénesis, la sinaptogénesis. Mientras la sinaptogénesis continúa, también se sobrepone, por ejemplo, la mielogénesis. Tenemos también lo que es la poda sináptica. Entonces, son procesos no lineales. ¿Listo? Es lo primero que tenemos que entender respecto a este, digamos, a este neurodesarrollo, porque a veces tenemos la idea, ¿no? Bien reduccionista, simplona, de que primero pasa una cosa y luego otra, y obviamente sería más fácil de entender, ¿no? Pero lo que le da complejidad al funcionamiento del sistema nervioso en estas etapas es justamente esta ontogenia no lineal, ¿no? O sea que eh, todo empieza a funcionar, todo empieza a desarrollarse, pueden sobreponerse etapas, pueden darse de forma paralela, unas terminarán antes, otras terminarán después. Entonces, esa es, creo, la riqueza, es el desafío también de comprender, ¿no? Estas fases del desarrollo cerebral temprano. Es un proceso asincrónico, ¿no? Muy ligado a lo que mencionábamos, ¿no? O sea, no hay primeras 4 semanas, fase 1, 2 semanas, fase 2, 5 semanas después, fase 3. Entonces, no hay esta linealidad, esta sincronía como tal. Después, bueno, lo que comentábamos, ¿no? La superposición de etapas va a ser realmente importante entender esto, ¿no? Que se sobreponen las etapas. Bueno. Cómo este tubo neural, ¿no? Esta plaquita se convierte en un tubo y cómo este tubo se convierte en el encéfalo que conocemos. Bueno, muy a grandes rasgos vamos a revisar esta imagen, ¿no? Entonces, este, por ejemplo, ya es el tubo neural. Obviamente en otra vista, mucho más esquematizada. Esta es una foto real, ¿no? Pero bueno, en el esquema vamos a ver de esta manera. Me gusta bastante este esquema porque a través de los colores nos ayuda a comprender pues de dónde aparece cada región del cerebro, ¿no? Entonces vamos a tener estas denominadas vesículas primarias. Ustedes pueden ver, básicamente podríamos hablar de 1, 2 y 3. Y bueno, lo que ustedes ven en naranjita, lo que está acá en la parte superior, pues va a ser el prosencéfalo, ¿no? Tiempo después, todavía en etapa prenatal, estos se van a convertir en vesículas secundarias, vamos a tener el telencéfalo y el mielencéfalo. Y bueno, en palabras tal vez más conocidas para todos, en el cerebro adulto esto va a representar, o sea, va a llegar a ser, por ejemplo, la corteza cerebral, el hipocampo, vamos a ver regiones vinculadas con la función visual, el tálamo, la glándula pineal, otras estructuras también muy importantes para la regulación. Bueno, y así, bueno, si vamos haciendo el análisis, ¿no? Estas regiones que están en celeste clarito, se va a denominar mesencéfalo y del mesencéfalo, bueno, no se subdivide, vamos a tener de igual forma solo el mesencéfalo y a partir del mesencéfalo pues vamos a tener justamente, ¿no? Todas las estructuras del cerebro medio que tienen que ver, por ejemplo, con la regulación de la temperatura, tienen mucho que ver con conductas motoras. Entonces, por supuesto, es un sistema altamente complejo, ¿no? De redes en este caso. Y finalmente vamos a ver en azul más oscuro lo que es el rombencéfalo. Esto se va a subdividir en 2 regiones, ¿no? El metencéfalo y el mielencéfalo, que en un cerebro adulto pues van a tener que ver con el cerebelo, con estructuras del puente, estas fibras, ¿no? Que tienen unión, ¿no? Que permiten la unión o claro, que tanto el cerebro como el cerebelo se comuniquen. Tienen que ver con regiones del tronco encefálico particularmente, ¿no? Así que de esta estructura que entre comillas parece tan sencilla, pues vamos a ver un proceso, ¿no?
prenatal, porque cuando el niño nace, ya nace con todas estas estructuras, ¿no? Obviamente inmaduras, pero ya están ahí. Así que es realmente para mí es apasionante y espectacular lo que sucede, ¿no? Entonces, de 3 vesículas pasar a múltiples estructuras, a tener corteza, a tener un cerebelo, a tener todo un sistema de redes, ¿no? Neuronales, corticales, subcorticales, en fin, es un proceso altamente complejo. Bueno, respecto a la primera fase, a la que se denomina inducción neuronal o neural, también se denomina gastrulación. Bueno, ¿qué es lo que se sabe de esta primera fase? Es que inicia mm, lo que mencionábamos, ¿no? O sea, con la formación ya de estas estructuras que tienen que ver con el tubo neural, 14, 19 días, al inicio les decía 17, 18 días, por ahí va, después de la concepción. Entonces tenemos aquí la plaquita neural. Esta es una fotografía real, muy interesante, que han podido lograr, pero bueno, ahí está, así se ve una placa neural. Y esta placa neural va a estar conformada por 3 capas de células, las cuales son el endodermo, mesodermo y otra denominada ectodermo. Esta placa, así tal cual la vemos, algo plano, bueno, pues va a dar lugar a todo lo que se menciona aquí. ¿Listo? Las células se van a especializar más adelante y una de estas capas, ¿no? La que se denomina endodermo, va a dar lugar, va a dar origen a los órganos internos y a las vísceras. El mesodermo a los huesos y a los músculos y el ectodermo al sistema nervioso y a la piel. Es muy curioso, ¿no? O sea, cómo de las mismas células va a surgir una estructura tan compleja y también va a surgir la piel. No estoy menospreciando la complejidad de la piel, es un sistema también pues muy interesante, pero en relación al cerebro, al órgano más fascinante del universo, bueno, pues uno dice, ¿cómo? ¿No? Sin embargo, pues así han sido diseñadas las cosas, cuestiones de genética, de evolución, supongo. Pero bueno, ¿qué hace que de pronto nuestro cerebro no sea solo piel y tengamos un cerebro y a la vez tengamos piel? Aquí va a haber algo muy importante. Va a ser esta estructura que se llama notocorda. La notocorda se va a formar, pues, casi con el tubo neural, ¿no? Entonces aquí está. Ay, Dios mío, ya. Tenemos la placa neural, aquí se está formando y por detrás de la placa podemos ver la notocorda, ¿no? Igual todavía está planita, pero más adelante cuando ya tenemos la formación del tubo neural, la notocorda también se cierra. Se llama notocorda porque hace referencia a todos los animales cordados, que quiere decir todos los animales, mamíferos, reptiles, aves, etcétera, que tenemos una columna vertebral. Entonces, esta notocorda tiene un papel fundamental porque produce proteínas inductoras. ¿Qué quiere decir? Son proteínas que permiten que la piel se convierta en piel y no en cerebro, y lo que tiene que convertirse en sistema nervioso central se convierta efectivamente en sistema nervioso y no en piel, ¿no? Entonces, eh, este, eh, estas proteínas pues desarrollan un papel muy preciso y ese creo que eso es lo fascinante de la genética, ¿no? Porque cuando analizamos la genética, los genes pues a grandes rasgos podemos mencionar que tiene mucho que ver con estas proteínas, o sea, es esta información. Cuando hablamos de genes, no solo estamos hablando de la información genética del color de tus ojos, de si tu pelo es churco o es lacio, o si eres alto o bajo, no, o sea, más allá de eso, los genes tienen que ver con este tipo de información sumamente precisa, ¿no? Entonces, las proteínas que va a producir la notocorda van a ser estas 3, ¿no? Se denominan cordina, folistatina y noyina. Estas 3 proteínas, entonces, son las encargadas, ¿no?
de que, ya les digo, la piel se convierte en piel, ¿no? Y el cerebro, el encéfalo, el sistema nervioso se convierta en sistema nervioso. Y no tengamos por ahí aberraciones, ¿no? Esto no pasa, pero imagínense que estas proteínas no trabajaran adecuadamente. Entonces, en vez de tener un cerebro, no tendríamos, no sé, ahí adentro tendríamos más piel, ¿no? O en vez de tener piel, tuviésemos materia encefálica en todo el cuerpo o en partes del cuerpo, no sé. Sería muy extraño, ¿no? Obviamente ese tipo de cosas no se han visto, que yo sepa. Y bueno, tiene que ver con que estas proteínas, o sea, hay genes que producen estas proteínas y por supuesto estas proteínas tienen un papel muy importante, altamente preciso, complejo, para que cada cosa, tanto la piel, ¿no? O sea, las células que van a ser piel se conviertan en piel y las células que van a ser sistema nervioso sean sistema nervioso. Así que estas proteínas, como acá se menciona, inhiben la formación de piel y se va a dar pues un mayor desarrollo de la placa neural. Tenemos una segunda fase que va a ser la neurulación. Entonces, en este caso, ya se tiene una placa neural formada y bueno, este debe continuar. Por supuesto, la placa no se va a quedar en placa, sino la placa va a adquirir la forma de un tubo, se va a plegar. Esto va a suceder en el día número 30 de la gestación, aproximadamente en el primer mes, terminando el primer mes de la gestación, se va a dar ya este pliegue, ¿no? La formación del tubo neural, va a comenzar esta etapa de neurulación y pues se va a extender en este caso hasta hasta el día 37. ¿Listo? Disculpen un ratito. Se me va a acabar la batería. Denme un segundito. Bueno, en este proceso de neurulación se reconocen dos instancias. Una neurulación primaria, que tiene que ver con proliferación de células nerviosas en la placa neural, y una neurulación secundaria que tiene que ver ya con la formación o con el cierre del tubo neural, ¿no? Entonces aquí ya se tiene una estructura mucho más definida, mucho más clara, ya se tiene un canal que más adelante va a constituir lo que es la médula espinal. Entonces, esta fase también va a ser muy delicada, va a ser, de pronto aquí todavía no somos más grandes que un frejol, de hecho podemos ser todavía más pequeños, pero es un momento muy delicado. Bueno, entonces aquí hablábamos, perdón, se cierra, se forma este tubo neural y bueno, aquí vamos a observar, ¿no? Esta es otra vista de esta misma placa, ¿no? Aquí está planito y es como, esto es como una vista superior, ¿no? Como si estuviéramos viendo desde arriba. Este tubo, esta placa se va plegando hasta cerrarse, ¿no? Y bueno, acá tenemos ya el tubo totalmente cerrado y por encima algo que se denomina la cresta neural. Entonces vamos a tener el Disculpe, Magister, por Dígame. favor, ¿podríamos ver la anterior imagen? 5 segundos, les ruego. Muy rápido la ha pasado. Ya. Acá la tiene. Gracias. De nada. Ok. Entonces, no nos olvidemos que el ectodermo, esta placa, esta capa de células va a dar lugar al sistema nervioso.
Entonces, vamos a hablar ya en este caso de un neuroectodermo. Por supuesto tiene que ver, ¿no? O sea, son placas, son células que corresponden a esta capa de células, ¿no? Pero están estrechamente relacionadas con el desarrollo del sistema nervioso y no con el desarrollo de piel. ¿Qué más tenemos que saber, ¿no? A grandes rasgos, mencionábamos, ¿no? Acá, por encima del tubo neural, vamos a tener la aparición de cresta, de una cresta neural, y la cresta neural va a dar lugar al sistema nervioso periférico, en tanto que el tubo neural, pues va a dar lugar a todo lo que es el sistema nervioso central. Entonces, vemos ya cómo tenemos todo lo necesario para ver, ¿no? A un niño, a un recién nacido completito y sanito y neurotípico, ¿no? Bueno, entonces aquí simplemente nuevamente estamos viendo cómo se va cerrando esta placa, se convierte en el tubo, esto sucede aproximadamente a los 23 días. Y bueno, en un niño normal, pues cuando nazca vamos a tener toda la estructura completa, ¿no? La columna, la cabecita, las extremidades, en fin. En algunos casos, ¿no? En algunas, pues sí, aberraciones genéticas, vamos a tener, por ejemplo, la anencefalia, que es la ausencia de cabeza, ¿no? Que puede pasar. Entonces, son trastornos, son alteraciones genéticas que han impedido, ¿no? Este proceso como tal. Entonces, no ha habido realmente un buen desarrollo de aquellas estructuras que van a dar lugar como tal, por ejemplo, al encéfalo. U otro caso que de pronto son más conocidos, se ha escuchado, estoy segura que todos han escuchado, ¿no? Las personas que tienen espina bífida. En el caso de la espina bífida, algo ha pasado en la cresta neural, perdón, en el tubo neural, ¿no? Nada más que en la parte inferior, no en la parte superior, no en la cabeza, sino en el otro extremo. Y bueno, este tubo neural no ha tenido un desarrollo adecuado, ¿no? Entonces tenemos una espina bífida, una anomalía en esta región. Así que, bueno, esto sucede muy temprano. ¿Listo? Son procesos muy tempranos. La tercera fase es esta de proliferación neuronal. La proliferación neuronal es un momento, pues muy, ¿cómo diríamos? Ya de crecimiento, ¿no? Es decir, ya tenemos la base, ya está formado este tubo neural, las crestas. Entonces, es el momento de comenzar a proliferar. Tienen que aparecer neuronas, tienen que aparecer células nerviosas y van a aparecer estas células nerviosas en cantidades, vamos a decir, entre comillas, industriales, ¿no? Ya después vendrán los procesos regresivos que eliminarán aquellas que no son necesarias, ¿no? Pero en la proliferación neuronal vamos a tener un momento en el que las neuronas, las células empiezan a aparecer y aparecer y aparecer en grandes cantidades, ¿listo? Entonces, bueno, tenemos que entender también que en la fase de proliferación, las neuronas no empiezan a aparecer o a surgir simplemente a la suerte, ¿no? Así, quién sabe, empiezan a reproducirse o empiezan a aparecer más neuronas y quién sabe por qué, de qué tipo son, no sucede. Realmente la genética tiene control de todos estos aspectos, ¿listo? Entonces, empieza a haber un proceso sincrónico, si bien un proceso abundante, pero no es un proceso desordenado, no es un proceso así en el que, como las pipocas, ¿no? El momento en el que empiezan a reventar y bueno, ahí empiezan a rebalsar o a salir todas las pipocas y si te agarra la olla sin tapa, se te desborda todo. No, en este caso sí va a haber una proliferación abundante, ¿no? De células neuronales, pero están reguladas por la información genética, ¿no? Lo que va a permitir que esta proliferación tenga un orden, tenga cierta, vamos a decir, sincronía, se dé, ¿no? Cumpliendo ciertos momentos.
Entonces, en este caso vamos a hablar de 5 fases, ¿no?, que se van a dar durante la proliferación neuronal. En primer lugar, vamos a tener las zonas ventriculares, que van a ser estas regiones que están bordeando los ventrículos. Son regiones altamente vulnerables en etapas prenatales, perinatales también. Y bueno, son también regiones que cumplen un papel muy importante en la fase prenatal. En estas regiones, aquí rodeando a los ventrículos, zonas ventriculares, vamos a tener el surgimiento, la proliferación, se denominan unidades proliferativas. Es vamos a decir, el semillero, es donde empieza a surgir todo este proceso. Entonces tenemos estas células en la zona ventricular y bueno, ahí empieza justamente esta fase de proliferación. ¿Qué es lo que sucede? Desde este lugar, desde esta región ventricular, las neuronas van a proliferar y van a alcanzar, van a hacer un viaje momentáneo hasta lo que es la pía madre. Ustedes recordarán que es la pía madre, ¿no? Una meninge. Entonces, en este caso no estamos hablando de migración porque las neuronas no van y se quedan ahí. El proceso de proliferación implica que las células van a migrar desde esta superficie ventricular hasta la parte superior, hasta la pía madre. Sin embargo, en esta región superior, ya llegando a la superficie de la pía madre, las células se van a copiar, ¿listo? Y van a volver a bajar. Entonces no se quedan aquí arriba, no comienza todavía, no estamos hablando de migración, estamos hablando de el proceso de proliferación, ¿listo? Entonces suben, luego bajan. ¿Qué sucede durante este corto viaje que realizan estas células? Bueno, se copian las instrucciones genéticas, ¿no?, para poder replicar estas células neuronales, ¿no? Entonces, ya les digo, no es como pipocas que empiezan a aparecer las neuronas y todo un desorden y un desastre, no. Estas neuronas, estas células van a hacer un pequeño viaje, ¿no? Van a subir, van a volver a bajar, y este proceso tiene el objetivo de realizar la duplicación, las copias del ADN, ¿no? O sea, que toda la información sea copiada de forma exacta, precisa, ¿no? Así que cuando las células pues vuelven a bajar, vamos a ver una tercera posición en este caso. Un núcleo que contiene ya 2 copias completas de toda la información genética, pues va a regresar a la superficie ventricular, ¿no? Y cuando regresa a la superficie ventricular, puede ser que se divida o se duplique, y nuevamente el proceso se va a repetir, se va a repetir, se va a repetir, hasta que efectivamente tengamos un gran número de neuronas. Vamos a tener 2 tipos de división en este caso, ¿no? Vamos a tener una división, se denomina asimétrica, y bueno, en este caso estamos hablando de neuronas que no tienen la capacidad de dividirse, es decir, van a volver a la zona ventricular, pero no pueden replicarse. Y vamos a tener una división simétrica, que van a ser células, estas células tal cual se denominan células madre. ¿Por qué? Porque tienen una capacidad germinativa, es decir, sí pueden replicarse y pueden dar inicio a nuevos ciclos de proliferación. Entonces, este proceso va a estar constituido, ¿no?, por estos 2 tipos de células, y por supuesto esto va a permitir que haya una gran proliferación neuronal, es decir, que haya un gran crecimiento, una gran neurogénesis en este caso. Bueno,
Esto va pues a suceder entre las semanas gestacionales 5 y la 25. O sea, es un proceso bastante largo, ¿no? Ya estamos hablando casi de una muy buena parte del embarazo. Bueno, lo que les comentaba, ¿no? Las células se dividen en dos, tenemos una división simétrica y una asimétrica. Entonces, en el caso de la simétrica, bueno, pues la célula no puede dar origen a nuevos procesos germinativos, simplemente se va a dividir, pero en el caso de las células asimétricas, pues estas sí, como habíamos mencionado, ya que tienen esta potencialidad de células madre, pueden dar origen a nuevos ciclos de mitosis, ¿no? Y bueno, esto tiene mucho que ver con la manera en la que van a comenzar a proliferar las neuronas. ¿Qué es lo interesante de esto? Si ustedes recuerdan el módulo que vimos sobre conducta motora, hablábamos de columnas corticales, ¿no? Una nueva manera en la que se ha visto que se organizan las neuronas en la corteza. Es decir, que las neuronas no se organizan simplemente por capas, sino también se organizan por columnas. Entonces, este es el momento en el que se van organizando las columnas. Este proceso de subir y bajar tiene un orden. Y es aquí donde podemos ver, ya les decía, el origen de las columnas corticales. Entonces, no es que la neurona sube por donde quiere, baja por donde quiere y todo un desastre, no. Es este momento, nuevamente les repito, en el que se va a dar esta ya organización preliminar de lo que van a ser las columnas corticales. Bueno, vamos a hablar de este siguiente estadio, de esta siguiente fase que corresponde a la migración celular. La migración ya, así como su nombre lo indica, tiene que ver con el traslado, ¿no?, de las neuronas hasta sus lugares de destino. Entonces, las neuronas han proliferado, siguen proliferando aún en la fase de migración, por supuesto, pero las que ya han nacido, las neuronitas que están listas para viajar, entonces comienzan su viaje hasta su lugar de destino. Y bueno, esto va a dar lugar a la organización. Vamos a enfocarnos en particularmente la corteza cerebral. Así que lo que sucede entre las semanas gestacionales 8 hasta la semana 28-30 es muy interesante. Vamos a tener un pico de migración entre la semana gestacional 12 y 20. Entonces es el momento en el que las neuronas están migrando en mayores cantidades. Y bueno, nuevamente tenemos que hablar de genes y de proteínas, porque las proteínas son las que direccionan este proceso y hacen que este proceso de migración sea fantástico, ¿no? Sea, nuevamente les digo, algo tan preciso, tan perfecto, tan ordenado, que bueno, cuando hay pequeñas fallas en esto, vamos a tener problemas así. Vamos a poder observar fenotipos bien extraños, ¿no? Pero, ¿cuál es el proceso de migración? Bueno, a ver, a grandes rasgos, vamos a tener de inicio, ¿no?, la migración de lo que se llaman neuronas de Cajal-Retzius. Son neuronas como aquellas, a ver, como esta gente que va de avanzada, ¿no? Estamos en una exploración y hay gente que va adelante y ya nos explica por dónde no ir, por dónde sí caminar, cuál es tierra, digamos, terreno peligroso. Entonces, estas neuronas de Cajal-Retzius pueden equipararse a eso, ¿no? Son estos individuos que van de avanzada. Son los primeros que van. Y lo que sucede acá es que es como que lanzan el caminito, ¿no? Como si lanzaran una cuerda para que el resto de neuronas tengan el camino por donde migrar.
Nuevamente les repito, no es así a lo loco, al azar, donde sea se organizan las células, las neuronas. No. Si nosotros observamos esta imagen, ahí no entendemos obviamente tal vez cómo han migrado ni cuál es el orden, pero eso no significa que no tengan un orden, ¿no? Entonces, una vez que se extienden esta glía radial, que va a ser el camino por el cual van a ascender las otras neuronas, pues comienza justamente este proceso, ¿no? Algo interesante es que entre las neuronas de Cajal-Retzius, por debajo, antes de que migren las neuronas, vamos a tener unas neuronas denominadas o que conforman algo que se denomina subplaca, ¿no? Entonces, es como el piso, ¿no? Sobre el cual las neuronas se van a comenzar a acomodar también, ¿no? Es este encuadre, ¿no? Tanto superior que realizan las neuronas de Cajal-Retzius y de forma inferior esta subplaca también delimita pues cómo se van a acomodar las neuronas. Así que, pues bueno, inicia este proceso de migración desde zonas ventriculares hacia arriba. Y lo curioso es que las neuronas que migran primero van a ser las de la placa 6. Aquí sucede algo muy interesante. Migran las neuronas de la placa 6 y se van a acomodar por encima de la subplaca. ¿Listo? Aquí, no van a subir más. ¿Qué determina que no se suban hasta la corteza? Justamente proteínas y genes, y ahí está toda la riqueza de la información genética, ¿no? Vamos a tener después la migración de las neuronas de la capa 5. Entonces van a subir por este mismo camino, por esta misma glía radial, y le van a decir permisito a la neurona de la capa 6 y van a subir encima. Y se van a acomodar por encima de la capa 6. Y así cada una de las capas, ¿no? Hasta llegar a la capa número 2. Entonces, si nosotros vemos, pues pareciera, ¿no? Que aquí está la capa 1, 2, 3, 4, 5, y bueno, aquí nos falta una más, la 6, ¿listo? Pareciera, y creo que lo lógico, en nuestra lógica limitada, ¿no? Sería que primero migren las de la capa 2, luego la 3, luego la 4, luego la 5, luego la 6. Pero bueno, la genética y la biología han determinado que sea más interesante de lo que nosotros podríamos pensar, ¿no? Entonces, nuevamente, no se olviden, van a migrar primero las neuronas de la capa 6, pero no van a llegar hasta arriba, hasta la corteza, se van a detener acá. Luego van a migrar las neuronas de la capa 5, se van a acomodar por encima. Luego las de la 3, 2, 1 y obviamente, perdón, hasta la 2, porque la 1 pues ya estaba ahí desde el principio, ¿no? Así que todo esto está determinado, como bien mencionábamos, por aspectos genéticos, por estas proteínas. Aquí tenemos una imagen un poquito más clarita, ¿no? De esta glía radial. Entonces aquí vamos a tener las neuronas de Cajal-Retzius. Estas células tienen mucho que ver con una proteína que se llama reelina. La reelina es la proteína encargada, ¿no? De que esta migración tenga este orden y se dé así de forma precisa, ¿no? Entonces llega la neurona de la capa 6 y le dice hasta aquí tienes que migrar y no puedes subir más. Y así con cada capa. ¿Listo? Entonces ahí está la neuronita que va subiendo por este caminito hasta llegar al lugar que le corresponde. ¿Qué sucede? Imagínense que de pronto no hubiera esta reelina. Bueno, sí se han hecho experimentos y en la actualidad sabemos, particularmente en modelos animales, ¿no? Se ha visto que en ratones que tienen alterado este gen que tiene que ver con la producción de esta proteína reelina, pues realmente las neuronas no saben cómo organizarse, ¿no? Entonces, cuando hay ausencia de esta proteína reelina, se ha visto que en los ratones la migración sucede tal cual. O sea, las primeras neuronas que migran, habíamos dicho que son las de la capa 6,
pero en vez de acomodarse encima de la subplaca, se van hasta la corteza, ¿no? Hasta detrás de la capa número 1 y migran, entre comillas, en orden, ¿no? Luego las de la capa 5 se van, hacen filita, luego las de la capa 4, 3, 2. Y bueno, uno diría, pero igual está en orden. Bueno, sí, aparentemente está en orden, pero tiene consecuencias en el fenotipo, entonces, en lo que nosotros vamos a observar a nivel externo, en este caso a nivel comportamental. O sea, no eran ratones que tenían una funcionalidad muy buena. Así que es muy interesante el papel de la relina, ¿no? En la organización de estas capas corticales, en este proceso de migración neuronal. Y creo que ya vamos entendiendo por qué este proceso de neurodesarrollo, en este caso en etapa prenatal, es tan vulnerable, es tan delicado, ¿no? Porque cambios o afectaciones o, vamos a decir, daños significativos de pronto pueden de algún modo dañar, ¿no? Este proceso. Bueno, aquí un ejemplo que me gusta bastante. Esta es la imagen de una corteza sana, de una corteza normal. Aquí las neuronas han migrado en orden, aquí la relina ha hecho su papel muy bien, entonces vemos una corteza totalmente normal, las neuronas se han organizado como deberían haberse organizado, pero en este caso, ¿no? En la fotografía que tenemos abajo, se ha podido observar lo que se denomina una displasia cortical. ¿Qué quiere decir? Por alguna razón, algunas neuronas, no todas, ¿no? No han migrado como tenían que migrar, ¿no? Y es como que cuando tú vas, digamos, ¿no? A ver, imaginémonos una boda de estas en las que entras con invitación y es solo para 2 personas, ¿no? Entonces tú vas y en la mesa solo hay espacio para 10 personas, pero pues se te ocurre llevar 2 personas de colados, ¿no? O sea, dos de tus mejores amigos y bueno, les has dicho que igual van a poder entrar contigo, ¿no? Entonces, en la mesa en la que solo deberían haber 10 personas, tienen que apiñarse para que entren 12 y esto hace que todo se desfase, ¿no? No hay cubiertos, no hay platos para estas 2 personas extras, no hay sillas, ¿no? Entonces, algo así sucede, ¿listo? Entonces, tenemos una migración anómala, neuronas han migrado de forma equivocada, están en el lugar incorrecto, por lo tanto, están de más, sobran o generan este tipo de, pues de situaciones, ¿no? Se ha visto que las displasias corticales, o sea, estas, vamos a decir, anormalidades, ¿no? Que por supuesto son microscópicas. Esto en una tomografía no se va a observar, ¿no? Esta es una imagen que realmente está haciendo un acercamiento así microscópico, ¿no? A la corteza. Y bueno, se plantea, por ejemplo, que estas displasias corticales tienen o pueden tener mucho que ver con condiciones, ¿no? Como aquellas que vamos a estudiar en el módulo, ¿no? Dificultades de aprendizaje, dislexia, trastornos del espectro autista e incluso la esquizofrenia. Y bueno, eso lleva a otros, pues a otros, vamos a decir, estudiosos de esto, a replantearse y de pronto en algunos años estaremos viendo la esquizofrenia no como un trastorno netamente psicótico, sino como un trastorno del neurodesarrollo. Entonces, pues bueno, obviamente hay que investigar mucho más al respecto. Sin embargo, bueno, un problema o algo que surge de una migración neuronal anómala, pues son este tipo de situaciones, ¿no? Este tipo, por ejemplo, de displasias corticales. Bueno, tenemos otra fase que va a ser la maduración. Ya las células que han llegado a su destino comienzan ya este proceso de maduración, ¿no? No nos olvidemos que estas fases se van a sobreponer. Sin embargo, cuando las neuronitas ya
han proliferado, ya han llegado a su destino, inmediatamente comienzan a madurar, ¿no? Y las que llegan después madurarán temporalmente después, ¿no? Y eso nos ayuda a comprender por qué el desarrollo, ¿no? El desarrollo cerebral es un proceso no lineal. Así que en la fase de maduración tenemos que hablar de estos tres sucesos. En primer lugar, de la dendrogénesis. Como su nombre lo dice, es el surgimiento, el nacimiento de dendritas. Van a haber mayores prolongaciones dendríticas. Y esto tiene mucho que ver con el desarrollo de circuitos neuronales. Vamos a tener la sinaptogénesis y algo que también se denomina axogénesis, como tal, es el crecimiento de axones y también la proliferación de sinapsis. Entonces, este cableado que se está dando, ¿no? Es como les mencionaba al principio de la clase, sí, la estructura se está formando, pero el cableado, ¿no? Que permita que esta estructura tenga luz, tenga agua, igual, ¿no? En esta fase de maduración empieza a hacerse más visible. Vamos a tener una fase de gliogénesis y mielogénesis, entonces recordarán ustedes las células gliales, estas que soportan el sistema nervioso o el resto de células del sistema nervioso, también empiezan en este momento a madurar. Vamos a tener el nacimiento de células gliales y empieza ya el proceso de mielinización. ¿Listo? La mielinización, no se olviden, es tal vez de los procesos más prolongados. Habíamos visto que se extiende hasta la adultez. Va a iniciar entonces en etapa prenatal y se va a extender de manera significativa a lo largo de la vida. Bueno, dentro de la dendrogénesis vamos a ver que es un proceso que también varía temporalmente según las regiones corticales en las que se vaya dando. Se va a dar más que todo en este orden, ¿no? Áreas primarias, secundarias y terciarias, y es por eso que en el desarrollo podemos ver por qué áreas primarias, digamos sensoriomotoras, vienen mejor desarrolladas que las áreas de asociación, ¿no? Así que tiene que ver con este proceso de dendrogénesis. Va a comenzar en la semana de gestación 20 aproximadamente. Estaríamos hablando de 5 meses, ¿no? De gestación. Alcanza su máximo en la semana 32 y se va a extender incluso hasta etapas postnatales. 1 hasta el segundo año de vida aproximadamente, ¿no? Y va a continuar, aunque ya no con esa misma intensidad, hasta los 5 años. ¿Qué es lo que se ha observado cuando hay falencias en la fase de dendrogénesis? Bueno, se ha visto que la gente o los niños que no han tenido un proceso de dendrogénesis óptimo neurotípico, pues pueden manifestar, por ejemplo, déficits intelectuales, deficiencia intelectual, o problemas también asociados a estas áreas cognitivas como la memoria y el aprendizaje. Entonces, realmente cuando nosotros analizamos un problema en la infancia, no es pues simplemente decir, no lee, no escribe, un trastorno del aprendizaje. Bueno, sí, posiblemente, pero es mucho más complejo todo lo que ha sucedido. Es muy difícil, creo que es muy osado, incluso muy atrevido decir, esta es la causa, ¿no? Porque yo creo es imposible que podamos decir es una falla de dendrogénesis, es una falla de migración. Entonces, bueno, creo que ahí tenemos mucho que analizar. En cuanto a la sinaptogénesis y a la axogénesis, ¿qué sucede? Bueno, estos procesos van a comenzar aproximadamente, ¿no? En la semana gestacional 26. Se va a dar, como habíamos visto, en determinadas regiones corticales, inicialmente cortezas sensoriales, auditivas y visuales, con mayor, vamos a decir, intensidad, ¿no? Va a ser lo primero que va a alcanzar un mayor pico de desarrollo.
Va a iniciar prenatalmente a partir de la semana gestacional 26. Sin embargo, se va a extender hasta los 3 a 5 meses después del nacimiento. Sinaptogénesis y axogénesis en la corteza prefrontal va a ser un proceso un poquito más tardío, se va a dar entre el primer y el segundo año de vida. Y bueno, por ejemplo, la mielinización habíamos visto que va a continuar hasta casi los 20, 30 años. El grosor cortical va a aumentar y luego va a disminuir. Y lo mismo va a ocurrir con la sinaptogénesis, ¿no? El surgimiento de nuevas sinapsis va a tener un pico en estos momentos, ¿no? En estas fases del desarrollo, y luego va a decrecer hasta pues llegar a lo que es la eliminación de las sinapsis innecesarias, ¿no? Bueno, respecto a la gliogénesis y a la mielogénesis. En cuanto a la gliogénesis, lo que tenemos que saber básicamente es que estas células de soporte, ¿no?, del sistema nervioso, particularmente los oligodendrocitos, van a ser fundamentales para que el proceso de mielinización se lleve a cabo con éxito. Entonces, a veces tenemos la idea, creo, de que las células gliales, bueno, son solo de soporte y ya, como para que las neuronas no estén volando, ¿no?, ahí adentro, sino realmente cumplen un papel mucho más trascendental. Imagínense, un buen proceso de gliogénesis garantiza que la mielinización también tenga éxito. Así que, pues en este caso, en esta tablita, bueno, se hace referencia al proceso de mielinización en particular. Se plantea que esto comienza, como habíamos visto, en etapas prenatales, ¿no? ¿Por qué aquí tenemos los números invertidos? 8, 6, 4, 2, porque se está descontando, ¿no? O sea, 8 semanas antes de nacer, 6, 4, 2 semanas antes de nacer, o en este caso meses, perdón. Así que en los 2 últimos meses previos al nacimiento podemos ver que hay un pico de mielinización de la corteza sensoriomotora. Entonces, pues bueno, cuando el niño nace, ya viene con muy buenas habilidades sensoriales y motoras. Por supuesto, no puede sentarse, levantar la cabeza, caminar, pero es de las habilidades que están en mejor, ¿no? Que han alcanzado un mejor desarrollo a comparación de otras. Y es por eso que efectivamente la estimulación sensoriomotora o sensorial en los primeros meses de vida es tan enriquecedora para el niño, ¿no? Porque todavía no entiende muchas cosas, pero sí su sistema sensoriomotor tiene un alto nivel de desarrollo, de mielinización. Después, por ejemplo, si seguimos esta curva, tenemos lo que sucede, ¿no? La mielinización de las cortezas parietales y temporales, cortezas asociativas, parietales y temporales. ¿Esto cuándo va a suceder? Bueno, va a tener un pico elevado aproximadamente a los 8 meses de edad, ¿no? Y cuando estas áreas se mielinizan, pues vamos a ver cambios también a nivel conductual, ¿no? Que el niño ya logra hacer algunas cosas que antes no lograba hacer. Después, bueno, en esta tablita o en esta gráfica también se muestra cómo va el proceso de mielinización de la corteza prefrontal. Entonces vamos a tener, en relación a las otras dos regiones cerebrales, esta región se va a mielinizar más tardíamente, o sea, sí va a comenzar de forma prenatal. Es muy importante tener esto en cuenta, pero vamos a alcanzar el pico máximo de mielinización aproximadamente a los 2 años, ¿no? Que tienen que ver con muchas funciones. Y este proceso en cuanto a la corteza prefrontal no termina, como en el caso de las otras dos, por ejemplo, entre los 8, 10 años. Esto se va a extender hasta la etapa adulta. Así que estos procesos de mielinización, particularmente de aquellos que toman más tiempo, tienen que ver con experiencias ambientales. O sea, son sumamente sensibles a experiencias ambientales.
Y es por eso que analizar el neurodesarrollo es todo un desafío. O sea, no es simplemente explicar estas condiciones y que se mieliniza de tal momento hasta tal momento. Bueno, hay todavía cosas más complejas de las que debemos hablar. Bueno, respecto a los eventos regresivos, tenemos que hablar de dos en particular. Uno, el denominado apoptosis, y el otro evento que va a ser la retracción axonal. Estos eventos también están determinados por nuestros genes, ¿no? Nuestros genes cargan la información precisa para que, por ejemplo, estos eventos se den en el momento adecuado y hagan un trabajo óptimo. En el caso de la apoptosis, bueno, se plantea que esto puede servir para establecer una correspondencia adecuada entre los elementos presinápticos y postsinápticos, ¿no? O sea, para que haya una buena neurotransmisión, para que haya una buena comunicación entre las neuronas, ¿no? Se elimina aquellas que son innecesarias y bueno, vamos a contar con aquellas que mejoren y optimicen estos procesos sinápticos. En cambio, en cuanto a la retracción axonal, vamos a ver que el evento, ¿no? Este evento de retracción, lo que hace es limitar que estas conexiones sigan extendiéndose. Y uno cree, ¿no?, que mientras más conexiones, mejor. Pero la biología nos dice que no, ¿no? La genética nos dice que con lo que está establecido, con lo que se tiene, con eso podemos funcionar muy bien. Y en cambio, si tuviéramos un exceso de estas conexiones, perderíamos justamente este funcionamiento óptimo. Entonces, la retracción axonal, este proceso regresivo, lo que hace es limitar, ¿no? Quitar estas conexiones que son innecesarias o se han visto que están, en pocas palabras, de sobra. Bueno, respecto a los sistemas neuroquímicos, ¿qué tenemos que saber? Los neurotransmisores como tal, pues facilitan, permiten, son los protagonistas, ¿no?, de los procesos de neurotransmisión, permiten que esta información no se lleve de una neurona a otra. Eso creo que lo sabemos en líneas generales. Y bueno, en el neurodesarrollo, la manifestación y el adecuado funcionamiento de estos sistemas neuroquímicos también va a ser muy relevante. ¿Por qué? Porque tiene que ver con justamente la activación, ¿no?, y el adecuado funcionamiento de diversos circuitos sinápticos, de estas redes neuronales, ¿no? Entonces, en el ejemplo que les daba al principio de la clase, ¿de qué nos sirve tener una estructura maravillosa, un edificio precioso, si el momento en el que yo voy a apretar un interruptor no enciende la luz, ¿no? Así que los sistemas neuroquímicos pues vienen a ser la otra faceta, ¿no?, de todo este proceso. Ya está la estructura, ya están las neuronas, ya están las redes sinápticas, pero ahora esto tiene que funcionar y para eso se requieren de neurotransmisores, ¿no? De que estos neurotransmisores pues permitan, ¿no?, que todos estos circuitos entren en actividad. Los sistemas neuroquímicos, como creo que estamos familiarizados todos, pues tienen que ver con diferentes conductas, con diferentes procesos cognitivos, comportamentales, ¿no? Nada más por mencionar algunos ejemplos, tenemos el sistema noradrenérgico, ¿no?, que va a estar muy vinculado al estado de alerta, ¿no?, esta capacidad de estar despierto, vigil, ¿no? Vamos a tener el sistema serotoninérgico, muy a grandes rasgos, por supuesto, ¿no?, que usualmente se vincula a la regulación del estado de ánimo, entre otras cosas. Vamos a tener un sistema dopaminérgico que tiene que ver con el aprendizaje por un refuerzo, que tiene que ver con estos sistemas de recompensa, que tiene que ver incluso con aprendizaje, con la regulación de la conducta motora también. Entonces,
Cuando hablamos de sistemas, y si ustedes se ponen a investigar al respecto, van a ver pues que efectivamente hay vías, ¿no? De serotonina, de dopamina, no es que la neurona A le ha dado la gana de ser serotoninérgica y está por ahí flotando y bueno, ahí anda, no. Son sistemas muy bien consolidados, son sistemas muy bien estructurados y por supuesto, ¿no? Tienen un papel fundamental ya en, como mencionábamos, ¿no? El aprendizaje, la conducta, la cognición, el afecto, y en que toda esta estructura maravillosa que se ha venido construyendo, pues tenga un funcionamiento óptimo, un funcionamiento adecuado. Bueno, entonces, vamos a decir a grandes rasgos, hemos mencionado qué sucede en estas fases, ¿no? Iniciales del neurodesarrollo. En el texto que se les ha facilitado, ustedes pueden leer y revisar, por ejemplo, algunos problemas genéticos, ¿no? Algunas alteraciones en la configuración del sistema nervioso a partir de falencias, ¿no? Del primer trimestre, del segundo trimestre, del tercer trimestre, que tiene que ver con falencias en los procesos que acabamos de mencionar, ¿no? O sea, son una posibilidad. Por supuesto, son casos muy raros, ¿no? Porque la mayoría de estas alteraciones como tal son incompatibles con la vida, es decir, no van a sobrevivir. Pero bueno, hay que conocer, ¿no? No sé si hasta aquí alguien quiere hacer algún comentario o alguna pregunta al respecto de lo que hemos conversado, o de pronto pues alguien quiere acotar con algo que le parece relevante también respecto al tema. Magister, buenas noches. Una consultita. ¿Me escucha? Sí, sí, se te escucha, nada más que el micrófono estaba apagado. Una consulta. En la última etapa, la parte donde nos explica de los sistemas dopaminérgicos, serotoninérgicos, o sea, en estas etapas, etapas tempranas, no sé si, bueno, o sea, inicia este proceso, ¿no? De la segregación de los neurotransmisores. Eso no me queda muy claro. O es que eso se va viendo a medida que va madurando emocionalmente el niño, ¿no? No entendí muy bien esa parte. Ok, Angélica. A ver. Hola. Sí, Magister, me escucho. Está con el micrófono apagado. Hola, hola. Ya. Sí, disculpas, no sé qué le pasó a mi computadora, se ha revelado. Pero bueno, a ver. Mira, tu pregunta creo que sí nos sirve para puntualizar algunos detalles. Sí, de pronto no me he dejado entender, creo, en ese aspecto y sí. No es que al final de la configuración de la estructura recién comienza a haber, por ejemplo, procesos neuroquímicos, ¿no? Estos procesos neuroquímicos los vamos a ver de forma más temprana, ¿no? No nos olvidemos que, por ejemplo, mencionábamos, ¿no? Van a haber neuronas que viajan o que migran más tempranamente, entonces comienzan su proceso de maduración también de forma más temprana, ¿no? Entonces, junto con este proceso de maduración, vienen también estas activaciones ya neuroquímicas, ¿no? Así que, de igual manera, va a ser un proceso asincrónico, ¿no? Y tiene que ver con estas diferencias temporales. Entonces, aquellas neuronas que de pronto migren más tardíamente, maduren más tardíamente, entonces
podrán tener una activación, digamos, neuroquímica de pronto también más tardíamente. Lo que se comenta, lo que he podido leer es que de pronto las primeras sinapsis van a comenzar en la 5ª semana de gestación, o sea, sí es bastante temprano, ¿no? Pero, por supuesto, este proceso se va a modificar muchísimo, ¿no? Ya cuando tengamos todo mejor desarrollado, ¿no? A nivel de estructura y demás. Y por supuesto, ya para el momento del nacimiento, este cerebro está funcionando pues, a todo dar, ¿no? Sobre todo si estamos hablando de un desarrollo neurotípico. Pero nuevamente, tiene mucho que ver con también la maduración, ¿no? La maduración, las regiones que maduran primero. Por supuesto, sabemos que los neurotransmisores también tienen que ver con funciones, por ejemplo, afectivas, regulación del comportamiento. Entonces, es un proceso que se va a extender de forma postnatal. Ya no tanto tal vez la aparición de nuevas sinapsis o de nuevos, bueno, de estos procesos neuroquímicos, sino de la regulación, de la modulación como tal. Así que sí se extiende igual de forma postnatal, pero hay que hacer este análisis, ¿no? Cuando tú me hablas de la modulación del comportamiento, tal vez no tiene tanto que ver con que haya nuevas sinapsis, sino con que el cerebro en general comience a madurar, regiones, circuitos frontales, subcorticales comiencen a madurar. Y por supuesto, en este proceso tiene mucho que ver estos sistemas neuroquímicos, ¿no? Así que se han visto falencias, ¿no? En la estructuración de todo este sistema, de todos estos sistemas que tienen que ver, por ejemplo, con menores niveles de dopamina, menores niveles de serotonina, que a largo plazo podemos nosotros observar, ¿no? A nivel conductual. Entonces, pues bueno, más o menos así va la cosa. Espero haber contestado por lo menos parcialmente tu pregunta. No te escucho, Angie. Magister, sí, ahora sí me queda más claro. Muchas gracias. Listo, de nada. Bueno, entonces, pues ya les digo, tenemos todavía tiempito, tenemos algunos minutos más. Me gustaría comenzar con el siguiente tema, porque si no, no nos va a dar el tiempo y quiero explicarles la actividad o el foro que tienen que hacer para esta semana. Y también quiero, pues, invitarlos a un evento que va a haber. Entonces, permítanme compartir esto. A ver, ¿dónde estamos? Bueno, vamos a entrar ya a nuestra segunda unidad. Seguimos con este tema del neurodesarrollo, pero en esta segunda unidad lo que vamos a hacer es enfocarnos, ¿no? Ya no solo en estos aspectos como los que acabamos de desarrollar, ¿no? Netamente biológicos, sino vamos a tratar de comprender cuáles son los otros aspectos u otros niveles que también componen el neurodesarrollo. Si ustedes recuerdan, en la anterior clase les mencionaba que a partir de la neurociencia, el estudio del neurodesarrollo no es solo lo que sucede a nivel biológico, o sea, todo lo que hemos hablado hoy día. El neurodesarrollo no es solo eso, ¿no? Todo este conocimiento que hemos adquirido, por ejemplo, el día de hoy, tendríamos que o tenemos que analizarlo a partir también de otros factores. Hablábamos de situaciones ambientales, psicosociales, competencias que este sistema nervioso va adquiriendo desde la etapa prenatal. Tiene mucho que ver con incluso
cómo está la mamá, salud mental, salud física. Entonces, en esta segunda unidad es lo que vamos a hacer en primera instancia, ¿no? Y en una segunda instancia, lo que se pretende abordar es el desarrollo de las funciones neuropsicológicas, ¿no? Es decir, cómo se van manifestando a través del tiempo aquellas funciones como la memoria, como la atención o como las funciones ejecutivas. Bueno, a ver, ¿qué es lo que nos interesa en esta unidad? Realizar un recorrido teórico, ¿no?, por los avances en lo que se denomina el campo de la neurogenética y el neurodesarrollo. Y también pues vamos a describir las características del desarrollo cognitivo a lo largo de la infancia, de la niñez y parte de la adolescencia. Vamos a ver la perspectiva neuropsicológica, ¿no? Es decir, no voy a hablar de los estadios de Piaget, por ejemplo. Así que no quiere decir que esa información no sea válida, sí es válida, pero vamos a hablar a partir de la neuropsicología que sucede, ¿no?, con el desarrollo cognitivo. A ver, déjenme ver la hora. 41. Ok. Al igual que en la anterior clase, a partir de los últimos 5 minutos, ustedes van a poder acceder a lo que es, ¿no?, el control de asistencia, al cuestionario que tiene que ver con el control de asistencia. Y bueno, mientras llegue ese momento, vamos a aprovechar algunos minutitos más. Vamos a ver algunos conceptos de genética muy básicos, que de pronto sí nos van a ayudar a tener una noción, ¿no?, más clara cuando hablemos, por ejemplo, de epigenética. Entonces, bueno, ¿qué es la genética? Nada más y así a grandes rasgos para mencionar. Por supuesto, sabemos que es una ciencia que estudia la transferencia de estos caracteres transmisibles, ¿no?, los genes, en los seres vivos. En pocas palabras, se estudia la transmisión de material genético de generación en generación. Toda la información que nos aportan nuestros papás en sus células, bueno, la genética va a venir y va a estudiar, va a tratar de comprender cómo se dan, ¿no?, todo este proceso de transmisión de una generación a otra. Bueno, algunos hitos importantes para mencionar en este campo, pues bueno, hemos avanzado muchísimo en los últimos, ¿qué?, 200 años aproximadamente. 1865, Gregor Mendel hace su gran aporte, ¿no?, con los porotos, los guisantes o las arvejitas, ¿no?, sobre genética. Los principios de genética, los más básicos, los plantea ya Gregor Mendel en 1865. Sin embargo, él nunca había visto un gen, ¿no? Y él no alcanza a ver, porque en esas épocas no había cómo, pues, ver la estructura molecular, ¿no?, de lo que se denomina un gen. En 1944 empieza a hacerse ya una decodificación del ADN, ¿no? Vamos a tener las primeras, vamos a decir, nociones, ¿no?, sobre el ADN. 1953 se descubre la estructura de doble hélice que tiene el ADN. En 1977 se da, pues, a conocer, ¿no?, los primeros métodos para la secuenciación del ADN. En 1989 se plantea que el cáncer, por ejemplo, es una enfermedad genética o con altos factores, ¿no?, de heredabilidad. 1990 surge el proyecto del genoma humano. Es un proyecto en el que se ha tratado, ¿no?, de decodificar todo el genoma humano. Y bueno, se han tenido grandes avances, esto hay que mencionarlo. O sea, sí se ha avanzado muchísimo, pero se ha visto que a pesar de haber decodificado el genoma humano, eso no respondía a muchas preguntas, ¿no? Y bueno, vamos avanzando en el tiempo.
2003, primer boceto del genoma. 2010, la primera fecundación in vitro. 2012 se conocen este concepto de células pluripotentes. Cuando veíamos esto de la primera fase, ¿no? Del ectodermo, que puede ser piel o puede ser sistema nervioso, se plantea justamente la pluripotencia de estas células, ¿no? O sea, esta capacidad de ser o piel o cerebro. Entonces son células pluripotentes, pero ¿qué hace que se definan o como piel o como cerebro en este caso en particular? Bueno, tiene que ver mucho con procesos genéticos, ¿no? Entonces, en 2012, fíjense, no es mucho tiempo atrás, que se empieza a comprender de mejor manera qué sucede con las células pluripotentes o qué tienen que ver los genes, ¿no? Con la pluripotencia de muchas células, particularmente al inicio de la vida. Desde el 2012 hasta la fecha, por supuesto, se ha avanzado muchísimo y es lo que vamos a tratar de comprender, yo creo que en la siguiente clase, ¿no? Por el tiempo que tenemos. A ver, son 20:46, sí, no me va a dar tiempo. Les voy a explicar en qué consiste la actividad o el foro de esta semana. ¿Listo? El día jueves lo podemos volver a ver, no hay ningún problema. Pero a ver, déjenme avanzar hasta donde tenemos que avanzar. Bueno, miren, en este segundo foro vamos a, pues, tratar de comprender algo que se denomina metilación del ADN. Muchos me dirán, ¿y eso qué es? Y bueno, entiendo que de pronto ahorita estamos un poquito desfasados, pero el día jueves vamos a estar explicando, ¿no? A qué se refiere. Sin embargo, tiene que ver con mecanismos epigenéticos, ¿no? Con estos mecanismos que nos permiten comprender la influencia del ambiente sobre la expresión de nuestros genes, ¿no? De verdad lo voy a explicar con más detalle la siguiente clase. Entre tanto, quienes realmente vayan o quieran comenzar a hacer su actividad, la actividad de esta semana, pues les explico más o menos qué tienen que hacer. Bueno, vamos a construir una cadena de ADN. ¿Listo? Para esto ustedes pueden utilizar mondadientes, bombillas, plastilinas, lo que se les ocurra. Pueden ver, yo qué sé, modelos en internet. Entonces, una vez que nuestra cadena esté lista, pues el objetivo va a ser identificar estas bases nitrogenadas. Y bueno, como no hemos avanzado, entonces les muestro cuáles son. Ya. Por ejemplo, ustedes pueden construir algo así, ¿no? Las bases nitrogenadas son estas 4. Adenina, timina, citosina, guanina. Si hasta el día jueves ustedes logran construir esta cadena, perfecto. O sea, ya el día jueves les estaré explicando qué más hay que hacer, ¿ya? Simplemente esto lo digo para quienes quieran ir adelantando. Por ejemplo, aquí tenemos una secuencia, ¿no? Donde se van intercalando justamente estas bases. Pueden tomar, por ejemplo, una imagen similar a esta, ¿no? Entonces ahí está citosina, guanina, guanina, citosina, y así se van intercalando. Aquí ya tenemos timina, adenina, adenina, timina. En fin, pueden ustedes comenzar a construir esta estructura, ¿ya? Ya les digo, pueden hacerlo con los materiales que ustedes tengan en casa, como gusten hacerlo. Obviamente el foro va a consistir en que ustedes me manden una foto o varias fotos de su trabajo con su nombre, ¿no? Cosa de que no descarguen del internet cualquier foto, sino me muestren que ustedes han hecho.
Y bueno, algunas cositas más les estaré explicando el día jueves. Pero para quienes quieran ir adelantando, pues se van a divertir, no hay mucho que investigar ni que estresarse. Creo que es una actividad que para el fin de semana largo además va a estar interesante. Lo siguiente que quiero compartir con ustedes antes de que se acabe el tiempo y tengan que completar pues su cuestionario de asistencia es pues esto de acá. A ver, denme un segundito. Bueno, les voy comentando. Como ustedes recordarán, el año pasado estuve en una capacitación en Brasil, bueno, una capacitación brindada por la Asociación Internacional de Parkinson y otros trastornos del movimiento. Y bueno, se trata de un programa piloto, ¿no? Lo que ellos quieren es que la atención, ¿no?, a esta población se difunda, ¿no?, y mejore en diferentes países que de pronto no tienen o no tenemos, ¿no? En el caso de Bolivia, muchas veces ni recursos ni acceso a los mejores tratamientos, ¿no? Entonces, el objetivo de este programa es capacitar a profesionales en distintas áreas para el manejo, el abordaje, manejo, evaluación, tratamiento, rehabilitación de pacientes, de personas con enfermedad de Parkinson y con otros trastornos del movimiento. En este sentido, pues parte del programa, bueno, la primera fase era capacitaciones virtuales, la segunda fase ha sido el viaje que he realizado a Brasil, donde pues hemos trabajado con pacientes, hemos conocido otros profesionales, en fin. Y la tercera fase de este programa tiene que ver con la implementación de un programa de capacitación local, ¿no? Ya cada quien en su país capacitando a gente de su país para que puedan pues trabajar en esta área. Entonces, miren lo siguiente. Me gustaría pues ver hacerles, ¿no?, llegar la invitación en este sentido para este entrenamiento. Bueno, esta es una. Ok, aquí está. Entonces, miren, se va a llevar a cabo a partir de este sábado 29 de abril. Se va a realizar durante otros 3 sábados más, el 6, 13 y 20 de mayo. Va a ser, son sábados en las mañanas. Pues el programa implica conocimientos médicos. La primera sesión va a ser impartida por médicos que también son parte de la asociación. Las otras 2 sesiones tienen que ver con aspectos mucho más neuropsicológicos, tanto como la evaluación a partir de los lineamientos de la asociación, ¿no? ¿Qué se debe evaluar? ¿Cómo se debe evaluar a estas personas? Vamos a hablar también del abordaje, el tipo de, pues, de trabajo que se puede realizar, ¿no?, con estas personas. Vamos a hablar de los cuidados paliativos, porque es una enfermedad degenerativa que no tiene cura, entonces tenemos que abordar el tema del acompañamiento psicológico al final de la vida. Y bueno, vamos a tener una sesión final en la que estaremos viendo pacientes y haciendo el análisis de los casos clínicos, comparando diferentes casos. Vamos a estar ahí también contando con la participación de algunos neurólogos que, nuevamente les repito, también son miembros de esta asociación. Así que creo que va a ser en cierto modo un programa cortito, pero puede ser muy provechoso para quienes ya están viendo pacientes. Y bueno, la invitación está hecha a todos ustedes, ¿no? Recién voy a sacar esto a las redes sociales, pero son cupos limitados. Uno, por el espacio. Esto se va a realizar en el Hospital de Clínicas. Entonces, pues el auditorio de neurología no es que tenga capacidad para 50, 100 personas. Es una capacidad limitada. Y por otro lado, el objetivo
no es formar o tener a mucha gente, sino tener un número, vamos a decir, razonable de personas que realmente tengan una idea clara ya de qué hacer y cómo proceder con esta población, ¿no? Entonces, pues miren, quienes estén interesados o interesadas en participar, pueden mandarme un mensajito de WhatsApp, tienen mi número. Y bueno, la certificación viene desde la Asociación Internacional de Parkinson. ¿Qué les puedo decir? Creo que es una asociación internacional muy bien organizada. Tiene muchas ventajas, pues, en algún momento pertenecer también a la asociación, sobre todo académicas, tienen programas de formación muy buenos. Y así que creo que podemos llevar a cabo un buen programa, ¿no? Entonces, como son cupos limitados, pues, bueno, se va a dar prioridad en primer lugar a quienes realmente se comprometan, ¿no? Y digan, yo sí puedo participar las 4 sesiones en todo el horario. Así que básicamente ese es el principal criterio de selección en este caso y bueno, que puedan estar de forma activa en todo este proceso de capacitación. Así que esa era la invitación que quería darles, compartirles y bueno, los interesados, por favor, escríbanme. Vamos a trabajar máximo con 20 personas. Ahorita ya tengo más o menos 10, entonces estoy buscando a otras 10 personas. ¿Listo? Angie, levantaste la mano. Adelante. Magister, me adelanto rapidito antes de que me gane el cupo. Lo que pasa es que mi tesis es sobre Parkinson. Estoy queriendo elaborar esto y justo le iba a escribir porque en el hospital y me pasaron esto. Como yo voy al hospital, la licenciada San Ginés me pasó como ya tesista porque voy a hacer también ahí las prácticas. Ok. Por favor, Ya, perfecto. considérenme. Listo. Pues listo, Angie. Gracias. Ok. Gracias. No, pues, excelente. Si estás haciendo tu tesis, pues Sí, te cae de sobre maravilla, ¿no? Así que, sí, así es. Gracias. listo, Angie. Entonces, pues a todos los demás igual, por favor, escríbanme y no les quito más tiempo. Vayan, llenen su cuestionario de asistencia del día de hoy. Los veo el día jueves. El día jueves conversamos sobre más detalles. Que estén muy bien, que tengan buena noche. Gracias. Un abrazo para todos. Gracias, buenas noches. Gracias, Buenas Magister. noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.